Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. A Willy Lora, periodista y presidente de Lora Media Consulting, para analizar con él este primer año de gobierno de Donald Trump. ¿Cómo estás, Willy? ¿Cómo te ha ido? Buenos días. Buenos días, qué bueno estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos bien temprano. ¿Cómo se puede resumir todo esto? Porque comienzan todas las cadenas también a hacer ese balance. Yo creo que el común denominador es que apenas lleva un año, parece que llevará más con todo lo que ha estado pasando, ¿no? Yo creo que una diferencia muy grande mientras lo que fue el presidente, el primer término del presidente Trump y ahora su segundo término, su primer año. Creo que hay muchas cosas que ha podido el presidente meter en un año, como tú decías, que parecen 4 o 5, pero en realidad va a ser o ha sido dominado o será dominado por sus políticas económicas primero. Todo lo que pasó el primer año fue básicamente enfocado en la política y un poco de política exterior, pero básicamente ahora este año vamos a ver muchos de los resultados de estas políticas económicas que el presidente puso en su primer año. Y creo que es importante lo que tú decías y lo que se viene conversando sobre el tema de Greenland. Va a Davos, usualmente el tema económico, que creo que también va a ser un tema importante, el tema económico, pero el tema de Greenland se ha tomado los titulares por el simple hecho de que la geopolítica es muy diferente hoy en cuanto a los intereses de Estados Unidos en su protección, según dice el mismo presidente, y viene siendo. Creo que un poco de eso, profundizando un poco, es el hecho que vimos como la Casa Blanca del presidente Trump acaba de remover a Maduro de Venezuela, y al mismo tiempo ya vemos como China está pidiendo $20 mil millones que tenía prestado en ese país. O sea, muestra de la influencia que ha tenido China, que viene teniendo China, también Rusia en el hemisferio, y algo que el presidente Trump ha dicho, no quiere tener ese problema cerca de Estados Unidos, tener a China o tener a Rusia. Lamentablemente Greenland está en el medio de lo que puede ser lo que dice la Casa Blanca, pero es la realidad también, lo que está entre Rusia y China y un posible ataque de misiles en contra de Estados Unidos. Yo creo que la parte geopolítica es importante. Muchas personas, muchos analistas pensamos que hay maneras y hay maneras, o sea, ese es el problema, pero de que existe una realidad geopolítica de seguridad nacional para Estados Unidos en el tema Greenland es una realidad. Entonces yo creo que por eso también los mismos aviones chinos que han cruzado militares el cielo de Greenland y también los submarinos rusos que andan por ahí se convierten en una amenaza de seguridad nacional. Y yo creo que parte de la mano dura o del discurso duro que Trump está haciendo ahora, no es la primera vez que lo ha hecho siempre, ha utilizado también los aranceles para poner presión a gobiernos y ahora va a tener reuniones con la OTAN en Suiza y obviamente el tema de Greenland se va a tocar, pero yo creo que si uno pone en perspectiva el primer año de él, muy diferente al primer año de su primera gestión. Vino ahora con un presidente con mucho más experiencia, ya conoce sus enemigos internos y externos del mismo partido, inclusive republicano. Entonces está trabajando y va a trabajar para un legado que va a dejar, porque obviamente le quedan solamente 3 años, pero al mismo tiempo tiene que dejar una plataforma fuerte para el Partido Republicano si quieren mantener control de la Cámara y el Senado ahora en noviembre. Claro, bueno, pero comencemos desmenuzando paso por paso, ¿verdad? Porque tú mencionas que un poco de política internacional y parte de lo que están reflejando las encuestas incluso es que básicamente dan la sensación de que se estaba enfocando muchísimo más en la política internacional, porque él quería acabar la guerra de Rusia y Ucrania apenas llegara a la presidencia. Eso no ha pasado, se dio cuenta que negociar con Vladimir Putin no es como se pensaba. Lo que se aprobó en el Congreso hasta ahora es el Beautiful Bill. El gobierno estuvo cerrado por 43 días. Es decir, si se tuviera que dar una calificación, si uno está haciendo un examen en este primer año, ¿le darías que A, B, C o D? Fíjate, yo creo que le daría un B plus. Te voy a decir por qué. El cierre del gobierno no tuvo absolutamente nada que ver con la Casa Blanca. El cierre del gobierno fue una movida política de los demócratas que no les salió bien. Entendamos de que se necesitan 60 votos para que pase la legislación o la regulación para poder mantener el gobierno abierto. Todos los republicanos votaron a favor de ello, los demócratas no quisieron. O sea, no es algo que en realidad le podamos políticamente tirar al presidente, porque no funciona de esa manera. Y yo creo que en tema de política exterior lo ha hecho también un tema por lo que fuimos por los últimos 4 años. Tuvimos muchos problemas de política exterior, específicamente por el liderazgo. El presidente tiene un estilo bullying en cierta manera.
para tratar con política exterior. Y lo ha hecho y ha conseguido de esa manera también muchas de las cosas en términos de los aranceles, donde recolectamos el año pasado un promedio de casi $600 mil millones por el tema de aranceles. Entonces se ha manejado muy diferente, como decía, el primer término, y hay temas de políticas domésticas muy importantes, el tema de la gasolina que ha bajado, el tema el problema, yo creo, uno de los problemas que tiene a nivel nacional es el tema de la violencia en algunas ciudades que todavía se mantiene, la falta de cooperación de algunos estados con enforzar la ley en el tema migratorio, en el tema del trabajo de ICE. Estamos viendo cómo vemos dos operaciones diferentes, o sea, lo mismo que se está haciendo a nivel de la remoción de inmigrantes con orden de deportación, que se vino haciendo durante también el gobierno de Obama. Se ve un paralelismo en lo mismo que hicieron, pero obviamente hay una reacción diferente. Y estuvieron haciendo absolutamente lo mismo y estuvieron dirigidos por la misma persona, que fue Tom Homan, que el presidente Obama lo condecoró por hacer el trabajo que venía haciendo con las deportaciones, que deportó mucho más hispanos que lo que Trump ha podido deportar en un año. Entonces yo creo que hay que, en cierta manera, ver las cosas en ese sentido en cuanto a la ejecución. Hay muchísimos temas. Está el tema energético, está el tema de un programa de salud que se ha pensado y se ha venido hablando para reemplazar el Obamacare por el tema de los subsidios. Hay bastantes temas que en un año, yo creo, como tú decías al principio, estamos mirando y tratando de analizar un gobierno como si estuviese 4 o 5 años. Pero son demasiados temas, porque recordemos que el tema del presidente Trump en este periodo es que casi en la gran mayoría de cosas que prometió en la campaña, principalmente porque gana las elecciones, lo viene cumpliendo. El tema de la cierre de la frontera, el tema de las deportaciones masivas que dijo que va a hacer, el tema de los cambios de política económica que dijo que iba a implementar, fue todo eso tema de campaña es lo que estaba haciendo. Yo creo que en cierta manera yo analizo esto y lo veo de un punto de vista de que estamos viviendo un presidente completamente inusual, que muchas de las cosas que prometió en campaña por la cual iba a correr y le prometió a la gente, la ha venido cumpliendo, a diferencia de otros presidentes que sí han prometido muchas cosas y no terminan haciendo ni un 10% de lo que han prometido. Yo creo que por ahí andamos. Claro, pero entonces analicemos de pronto la forma, ¿verdad? Porque vamos con el tema migratorio, en efecto, y hacías la comparación, sí. y durante el periodo de Obama se deportaron una gran cantidad de personas, pero incluso se está reflejando en las encuestas. CBS hizo una encuesta preguntando diferentes temas. Si bien es cierto, hay apoyo en el sentido de que se pudo cerrar la frontera, de pronto la forma como se han estado llevando a cabo estas operaciones para ir encontrando a las personas, porque originalmente era todos los delincuentes y nadie está en contra de eso, esto es un país de leyes además, hay que seguir las leyes, sí. Pero ha habido una serie de circunstancias en las que las mismas personas se sienten como que escépticas, no saben qué puede suceder en materia de lo que es la parte legal estando aquí en los Estados Unidos, porque en efecto, ¿verdad? Todo lo que pasó con Biden, se aplicaron una serie de medidas que ahora se han suspendido y hay gente que está como en un limbo migratorio, porque dice, bueno, ¿cuál es el estatus que tiene esta persona? Porque primero aplicó cuando entró por la frontera, después le quitaron todo eso. ¿Cómo se puede analizar todo eso? Porque va a tener un impacto también en las elecciones, lo ha tenido en algunas que se han reflejado de pronto del año pasado, ¿no? Sí, fíjate, hasta ahora los números oficiales, estamos hablando de números oficiales de los arrestos que se han hecho, son 75% de las personas arrestadas en las redadas de ICE tienen, además de estar indocumentados en Estados Unidos, que ya viene siendo una falta a la ley federal de inmigración, pero el 75% según los números oficiales han tenido otro tipo de acusaciones de crímenes, de violación, un montón de otros, de otras. Eso es lo primero. Lo segundo, estoy completamente de acuerdo que hay cuestionamiento con la forma, pero como decíamos, durante la administración de Obama se hacía exactamente lo mismo, porque las personas que se arrestaban, y creo que vi un video esta misma semana, estos últimos 2 días, del mismo CNN haciendo Ride-In o Ride-Along, con los mismos agentes de ICE que están haciendo el mismo trabajo. O sea, bien lo buscaban en la Suburban, lo esposaban, lo llevaban preso. Es exactamente la misma operación porque la está dirigiendo la misma persona, Tom Homan, que hizo exactamente lo mismo durante el tiempo, la administración de Obama. La diferencia es que ahora se le ha permitido, se le ha dicho a la gente que no hay problema en interferir las acciones de ICE, en atacar a los agentes federales, y eso es lo que ha hecho la diferencia, porque la violencia que estamos viendo en la televisión, en redes sociales, es básicamente eso. Pero los agentes federales
En algunos casos, que sí ha habido problemas, pero la gran mayoría de operaciones que han hecho la hacen en operaciones tácticas que van a buscar a gente específico, en su gran mayoría, y se encuentran con confrontaciones que muchas veces han sido, han sido empujadas o han sido, para no decir mandadas, sino le han puesto entusiasmo a los mismos políticos. Entonces yo creo que hay que tener claro, cuál es el trabajo de estos agentes, por qué están ahí y de qué manera la población lo ve o no lo ve, porque en realidad, al fin y al cabo, los mismos políticos que critican las acciones, porque hay que decirle a la gente para que la entienda. La ley federal de inmigración es una ley que la pasan los políticos. Si los políticos no están de acuerdo con la manera que se está aplicando la ley, porque es la manera, o sea, si usted tiene un problema, está indocumentado y cometió un crimen, lo van a salir a buscar los agentes federales y lo van a arrestar. Entonces legislen para que no exista una ley migratoria o legisle para que no exista un ICE. Entonces, esa parte ellos no lo quieren hacer porque es un problema de legislación. La ley migratoria y sus consecuencias son una ley federal. Si ellos no quieren que eso exista o pase, ellos pueden votar y derogarla. El problema que viene es cuando ellos están en la televisión o salen a los medios y comienzan a apoyar a los grupos que están en contra de las acciones de ICE. Entonces, eso se convierte en un problema porque es una ley federal, es una ley como cualquier otra que tiene que ejecutarse. Entonces, si los políticos no están de acuerdo, ellos son los que tienen la potestad para cambiarlo. El problema es que políticamente no lo van a hacer. Prefieren el caos, prefieren hacer lo que están haciendo y crear esta situación muy difícil que le ha costado la vida, y a una mujer le ha costado la vida, heridas a personas que salen a manifestarse, cuando en realidad, si usted como político tiene un problema con una legislación, es su sola responsabilidad de o hacer leyes o quitarla. Si no le gusta la ley federal de inmigración como político, legisle para que la quiten. Pero no le pidan a personas y a agentes federales que están ahí, que juramentaron para cumplir la ley, que no lo hagan. O decirle a la gente, no, vamos a atacar y hay que ir en contra de los agentes federales de una ley que están enforzando una ley que ellos pasaron. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y también entender la parte política de eso, ese juego político, que si creamos el caos, que si apoyamos el caos, podemos, en cierta manera, ir en contra de una administración por la política que está utilizando. Pero hay que entender que esta gente, los agentes federales, tienen una función basada en la ley. Y si los políticos no están de acuerdo con la ley, tienen todo el derecho de cambiarla porque es parte de su trabajo. Claro, pero ahí vamos, ¿no? Eso es parte de la disfuncionalidad que hay en estos momentos en Washington desde hace mucho tiempo. Cuando fue la última vez que se aprobó una reforma migratoria, eso siempre se ha quedado en el tintero, ¿no? Yoli, que yo creo que ese es el problema principal. O sea, recordemos que en el 86 pasó la última amnistía. Pero pasar la última amnistía sin poder sellar la frontera o sin poder parar el sangrado, porque en realidad no estábamos hablando de inmigración hace 5 años atrás. O sea, de esto no se hablaba. Se comenzó a hablar de esto 3 años dentro de la administración pasada, como tú decías, donde se creó un programa básicamente que la gente iba a la aplicación, aplicaba, entraba, le daba una cita para 5 o 6 años. O sea, eso tenía también una connotación política. Fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que se pusieron ese tipo de regulaciones para que la gente entrara sin ningún tipo de problema, y por eso entraron millones y millones de personas. Pero esto tenía una connotación política porque se quiso, porque recuerda que cuando llegaban estos indocumentados, lo enviaban a diferentes ciudades y lo posicionaban y lo enviaban de noche, en autobuses, en avión. Entonces, eso tenía una finalidad política, que era ser contados en el censo, el próximo censo de los Estados Unidos, lo cual le daría mucho más poder al Partido Demócrata, en cierta manera, en el Congreso, porque eso le suma representación en el Congreso mientras más personas basado en el censo. Entonces eso tenía una connotación política importante. Y después, cuando se vio que se le estaba yendo de la mano en el último año de la administración pasada, quisieron ponerle un paro, pero ya era muy tarde. Y por eso, cuando el presidente Trump corrió en las elecciones, en su campaña, diciendo que cerraría la frontera y que iba a comenzar a hacer deportaciones masivas, eso le llegó a la gente y lo ayudó mucho a ganar las elecciones, porque prometió eso y es algo básicamente lo que está haciendo. Claro, ahora, pero también se están implementando pausas en lo que es la migración legal, ¿no? Sí, porque obviamente, o sea, el problema que la administración ha dicho que tiene es no podemos en realidad seguir, poder tener una inmigración normal como la teníamos ahora mismo no se puede, por el simple hecho de que hay que organizar lo que está dentro.
O sea, estamos hablando de millones de personas que hay que revisar, que no tuvieron ningún tipo de proceso, solamente llenaron una aplicación en una app y entraron. Entonces, ellos han dicho, si no podemos normalizar o lidiar con lo que tenemos que buscar la manera de frenar el otro tipo de inmigración hasta que podamos lidiar con este problema. Porque ningún país en el mundo, Yoli, ninguno, puede manejar o absorber 10 o 15 millones de personas que te entren en 4 años a nivel económico, a nivel de seguridad. Es muy difícil, por más grande que sea el país. Entonces yo creo que lo que han hecho es vamos a parar, vamos a organizarnos y entonces después los revisamos de nuevo. Claro, una de las cosas, Willy, ya no necesariamente en el primer año del segundo periodo de Trump, sino en general, porque aquí en el pasado había una cierta continuidad de algunas políticas, tanto a nivel de política internacional como también migratoria, pero ahora hay como lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Como una disrupción de lo que era la tradición para entrar, podríamos llamarle así, en el Don't Trump Doctrine, como le llaman, o la era Trump. Eso que a futuro, ya analizando un poco lo que pueda ocurrir con Estados Unidos, porque él está ahora como presidente, todavía le faltan 3 años, y no sabemos quién va a ganar la próxima elección. Entonces, ¿cómo va a estar? ¿Cuál es la visión de Estados Unidos a largo plazo si no se continúa con lo que él está implementando? Porque esa es otra de las grandes interrogantes que tienen incluso los aliados de Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que Estados Unidos ahora mismo está en una posición porque no creo que Estados Unidos, que hay un movimiento geopolítico global en lo cual países se están moviendo más a la derecha de lo que venían siendo a la izquierda. El último caso fue Honduras, o sea, lo acabamos de ver también en Venezuela con la remoción de Maduro, en Argentina con Milei. En Europa hay otros países también que han ido votando para la derecha del espectro político. Hay un cambio geopolítico importante. El gobierno de Trump ha dicho que Estados Unidos tiene que volver a tener liderazgo a nivel global. Ya no podemos, o sea, no se puede permitir que se sigan haciendo las cosas como se venían haciendo. Tan llegada a lo que está pasando con Europa. Hemos visto el problema grandísimo en Europa que tiene con la inmigración, el tema del tema musulmán que se habla mucho en Europa. Entonces, el presidente Trump ha dicho, queremos todavía mantener que Estados Unidos su política de América primero. O sea, de preocuparnos por las cosas internas, la protección del mismo país, el tema económico. Entonces, es una doctrina completamente diferente a lo que se venía haciendo hace muchos años. Y la relación, créeme que la misma relación con Europa va a seguir fortalecida. Estamos viendo esto de Greenland, pero hay que pensar en varias cosas. Greenland, cuando la Segunda Guerra Mundial, quien lo protegió fue en Estados Unidos. La base principal mayor militar de Greenland en los Estados Unidos. La OTAN la financia en su gran mayoría los Estados Unidos. El equipamiento militar, el dinero, inclusivamente económicamente Europa depende mucho de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene una mano fuerte. Yo creo que la diferencia, lo veníamos hablando al principio, es la forma. El presidente Trump no es un político tradicional, no habla las cosas como lo hablan y lo dicen los políticos tradicionales. Es un presidente que más de acción, es un empresario que ve las cosas a nivel de resultados. Yo creo que lo que pasó en Venezuela fue una muestra de eso, de que aunque sea un presidente que habla de la paz y que busca la paz y conciliador, cuando tiene que utilizar la fuerza que tiene para lograr una política como remover a un dictador de Venezuela, lo hizo. Claro, eso lo entiendo, pero lo mío va más hacia futuro, no necesariamente con lo que está pasando ahora, ¿verdad? Porque no hay ninguna garantía de continuidad de la política. Y eso es más o menos lo que los chinos están observando, porque los chinos dicen, vamos a esperar a ver qué pasa en Estados Unidos, mientras tanto ellos siguen con la agenda que tienen y con lo que tienen planificado. Y no da la sensación de que Estados Unidos tiene ese mismo plan, ¿no? No, porque lo que pasa es que Estados Unidos no es China. China, en cierto sentido, tiene un gobierno socialista. Existe toda la continuidad del mundo porque es un solo gobierno. Nosotros vivimos en una república constitucional que va a tener elecciones cada 4 años. Y muchos de los planes que se hacen a 4 años, o sea, para poder tener efectividad, tienen que ir mucho más allá de 4 años. O sea, es lo que vimos inclusive con los mismos 4 años de Biden que con el tema energético. O sea, si el presidente Trump, creo que las políticas que ha estado poniendo exactamente por eso quiere hacerlas rápido, es para que tenga conclusión antes de que salga. Porque de no hacerlo, entonces va a venir, si llega un partido demócrata al poder, lo va a tumbar. Y es el tema principal, te digo, el energético, porque cuando entró Biden en la administración pasada, la gran mayoría de las políticas energéticas las eliminó. ¿Y qué llevó a eso? Llevó a los precios altísimos que vimos en los combustibles y también en productos de primera necesidad. Entonces, si las cosas o las políticas importantes pudiesen tener continuidad, sería mucho mejor. Pero lamentablemente estamos en un ambiente político que las cosas que no se hacen a 4 años
si llega otra administración la va a tumbar y eso no beneficia al país. Y yo creo por eso... Claro, pero en el pasado era primero Estados Unidos, ¿no? Es decir, no la América primero de Trump, sino, es decir, lo que beneficiara al país. Pero eso se ha ido como que cambiando un poco últimamente. Bueno, no lo digo por Trump en general, lo estoy diciendo claro, como que país. Se puede analizar de ciertas políticas. Bueno, ¿se firma esto o no? No lo firma. ¿Se hace esto y esto no lo hace? Y eso, por eso digo, no, cuando hablo de continuidad, es continuidad en beneficio del país, porque ideológicamente en temas sociales pueden estar discrepando, pero a nivel de lo que es la seguridad del país y las cosas que van a beneficio a futuro. En eso quería precisar. Sí, porque el tema al final depende de quién lo lidera. O sea, la política del Estado, ¿quién la lidera? Ahora mismo, el presidente Trump tiene su primer año, segundo término, y él está liderando todo eso. Si viene en 3 años un gobierno diferente, va a tener que va a tener que mirar las opciones. ¿Qué políticas pueden funcionar y qué no pueden seguir funcionando? Porque yo te digo una cosa, el presidente Biden en su momento, y vuelvo atrás porque siempre para construir el futuro hay que ver atrás, tuvo la oportunidad de dejar muchas políticas que el presidente Trump en su primer término dejó en su lugar para que hubiese hecho un mejor gobierno. Pero no, se derogó todo. Entonces eso no le fue a favor al país. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con qué persona o qué líder llega en ese momento para continuar o no y crear un futuro mejor para el país. O sea, yo creo que en el tema de seguridad interna, en el tema económico, porque al final y al cabo todos vamos a votar por cómo está nuestro bolsillo. Total. Y yo creo, y eso ha sido toda la vida. Y cómo está el tema de la vivienda, cómo está el acceso a beneficios, cómo están los precios energéticos. Todo eso es lo que consta, lo que cuenta mucho al final de por qué votamos o no. En muy poco margen el tema de política exterior, lo cual es importante, pero mucho al final termina en la política doméstica. Yo creo que cuando vemos el tema de salud, como el presidente habló de buscar una solución o un reemplazo del tema del Obamacare, por el tema de los subsidios, es un tema nacional. El tema energético, la reducción en los precios de la gasolina, eso es un tema también doméstico. Entonces, esa agenda doméstica es la que le asegura o no para el futuro un control republicano en el Congreso ahora en noviembre, o también una posible presidencia de J.D. Vance o Marco Rubio en el 2028. Entonces, mucho va a depender de eso, porque lamentablemente tenemos que ver de dónde venimos para ver hacia dónde vamos. Muy bien, Exacto. Pues muy interesante analizar todos estos temas, por supuesto. Willy, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Gracias, por compartir estos minutos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Eso, Willy Lora, periodista y presidente de Lora Media Consulting, con nosotros aquí hasta ahora. Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien.